Bueno, esperemos que lleguen más. Bueno, hola, ¿me oyen? ¿Me oyen? ¿Está el micrófono puesto? Señor, Sí, señor. sí, se te escucha, Carlos. Ok, voy a escribir. Bueno, entonces decíamos que el consumo de MAFE era 16, o la necesidad de paneles eran 16, ¿verdad? Sí, creo que sí, señor. Bien, listo. Entonces, a ver, ¿cuántos han llegado? Bueno, ya la mayoría. Bueno, entonces el siguiente paso de esto fue, reconocemos que tenemos 16 paneles y tenemos que hacer arreglos para, porque los paneles van a estar aquí, que van a estar aquí en el techo, tal, todo ese montón de paneles van a estar, perdón, un segundito. Hola, hola. Bueno, listo. Entonces, ahora tenemos estos paneles y tenemos que llevarlos al controlador solar. El controlador solar fue lo siguiente o es lo siguiente que tenemos que calcular. También la manera como organizamos los paneles. Entonces, el controlador solar tiene diferentes funciones, pero básicamente es mandarle a las baterías una corriente estable, un voltaje estable e ir subiendo y bajando la corriente. Un voltaje estable. ¿Me oyen? Sí. Hola, hola, hola. ¿Me oyen? Sí, Se le pero ha Sí, cortado, Carlos. pero Un, Sí, ya. un, señor. un voltaje estable, independiente de que haya mucho sol o haya poco sol o tal, el voltaje siempre se tiene que mantener. Y de aquí, de ahí la importancia de este aparato. Entonces, este aparato em, tiene varias características. Una característica es las baterías, el soporte de baterías. Entonces, el arreglo de baterías que él aguanta puede ser de 12 voltios, de 24 voltios, de 48 voltios o de más. Puede ser de 120 voltios, puede ser de 200 voltios, puede ser de 250 voltios, lo que sea. Pero habíamos hablado entonces que es un sistema de 12 voltios. Un sistema de 12 voltios, pues es esto que tenemos, ¿no? Todo lo que los paneles solares, el regulador y una batería. Porque las baterías, como ustedes saben, tienen 12 voltios y los amperios que sean.
Entonces hay unas de 5, 7, 10, 20, 200 amperios, 5 voltios, 200 amperios hora. Entonces, un sistema de 12 voltios implica que vamos a poner una sola batería. Y por tanto, tiene que, es bajito el voltaje, y entonces si el voltaje es muy bajito, los amperios tienen que ser altos para conseguir que la potencia que necesitamos, ¿sí? La relación entre amperios y voltios, pues es lo que nos da la potencia. Sabemos que la potencia es igual a voltaje por intensidad. Entonces, para mantener una misma potencia, digamos, con poquitos voltios, pues hay que tener hartos amperios para que esta multiplicación nos dé igual acá que nos dé igual acá. Si en la potencia nosotros, digamos, tenemos muchos voltios, no sé, por decir algo, 48 voltios, pues la intensidad o la corriente disminuye, ¿sí? Entonces tenemos más voltios y menos amperios, o menos voltios y más amperios, para mantener la potencia. Esto es que el de 12 voltios, pues es un poco inconveniente en la medida en que pasan muchos amperios y los amperios es lo malo, los amperios es lo que hace daño, los amperios es lo que mata en realidad, no el voltaje. Entonces, esto es muy inconveniente y lo que se calienta y lo que hace que tengamos que poner cables más gordos. Entonces, el sistema ideal pues es de 48 voltios o de más voltios, entre más voltios mejor. Pero obviamente, si este dato va subiendo, o sea, de 100 voltios, 120 voltios, 200 voltios, lo que sea, el valor se vuelve, también es exponencialmente que crece. Entonces, por eso vamos a dejar o de 24 voltios, que es un término medio, digamos, un buen término, o de 48, que ya es un gama alta y vale un poquito más, pero también, pues, digamos que nos permite trabajar con mayores voltajes y menor amperaje, ¿no? Entonces tenemos que saber cuántos voltios nos va a producir, cuántos voltios vienen de los paneles. Otra cosa que maneja que, bueno, ¿cuántos voltios vienen de los paneles? Tenemos que saber y cuántos amperios. Amperios. ¿Cuántos amperios? Entonces, por un lado, el sistema de baterías, 12, 24 o 48 voltios. ¿Qué es un sistema de 12 de 24 voltios? Pues básicamente dos baterías en paralelo, ¿no? Entonces, digo en serie. Esto, digamos, es el positivo y negativo, ¿no? Entonces, el negativo lo conecto con el positivo y aquí tengo una salida, la negativa, y este de acá que tendría la otra salida, que sería el positivo. ¿Vale? Esto es uno de 24 voltios. Los amperios se mantienen y como las baterías están en serie, pues se suma es el voltaje, ¿no? Em, Eso de serie y paralelo también aplica naturalmente para los paneles solares. Entonces, los paneles solares pueden estar todos en serie, todos en paralelo o un arreglo de serie y paralelo. Bueno, entonces el siguiente ítem importante del controlador son los amperios que vienen de los paneles, ¿vale? O sea, los amperios instantáneos, es decir, los amperios que van a venir cuando esto, el sol esté en su máxima expresión, todo esto está produciendo y nos está mandando amperios, amperios, y el controlador, entonces ya sabemos que es un sistema, por ejemplo, de 24 voltios, pero debe soportar los amperios que lleguen de aquí. Bueno, ahora como les decía, entonces, para generar los sistemas con las baterías y con los paneles solares es lo mismo. Entonces ella necesita 16 paneles solares. Puede poner, digamos, vamos a suponer que esto es un panel solar, otro panel solar, otro panel solar, otro panel solar, otro panel. 16 paneles solares y lo conecta con el positivo, con el negativo, todos en serie. Entonces aquí este es el negativo, digamos, y este es el positivo. Todos van en serie. Quiere decir que vamos a tener una producción de
30 y pico, 33 amperios por, ¿por cuánto? ¿Por qué voltaje? Perdón, 16 paneles, Son 16 paneles, sí, 192 voltios. por 192 voltios, exactamente, ¿sí? Entonces, si ella los pone todos en serie, uno detrás de otro, eso sería ideal. Es decir, tenemos muchos voltios, pero poquitos amperios. Y los amperios son es lo malo, ¿no? Entonces, bueno, 192, pero estos 192 también, el inversor vale muchísimo, ¿no? Para que pueda soportar todo ese voltaje. Digamos, el inversor que yo tengo, que es de toda mi casa y todo eso, soporta 100 voltios máximo. 100 voltios de paneles solares. Entonces, ya tendría que comprarme uno casi que el doble de caro o más inclusive para soportar 192 amperios. Entonces, evidentemente, ella no puede hacer ese arreglo. Ese arreglo no nos conviene. Entonces, vamos a pensar, digamos, en hacer un sistema de 48 voltios o vamos a ponerlos de A4 porque es un múltiplo de 4 además, ¿no? El número que necesita. Entonces, aquí voy a poner todos estos en serie, 4 para que me dé ¿cuánto? 48 voltios y 8,33 amperios. 48 voltios y 8,33 amperios. Exactamente. Ahí vamos. Entonces, pero son 16 paneles, ¿no? Entonces vamos a poner otros 4, estos otros 4, y les vamos a hacer el mismo arreglo. Y aquí nos queda entonces 48 voltios y 8 punto y pico amperios. Y eso lo tenemos que repetir otra vez y lo tenemos que repetir otra vez. Y este lo vamos a poner en serie, todos en serie, así. Y entonces aquí nos queda el negativo y por aquí nos queda el positivo de todos. Y todos estos los ponemos en paralelo. Todos estos los conectamos uno tras de otro, o sea, en paralelo, los positivos con los positivos y los negativos con los negativos, ¿cierto? Esto quiere decir que en este arreglo de aquí, bueno, 48 y 8,33, 48 y 8,33, 48 y 8,33, 48 y 8,33. Esto es, digamos, vamos a suponer que esto es una batería, un, un, un panel de 48 voltios y 8,33, otro panel de 48 voltios y 8,33, otro panel de 48 voltios y 8,33, otro igual y otro igual, ¿cierto? ¿Estamos ahí? O sea, es como, estoy resumiendo, esto se convierte, esos 4 paneles los convertí en un panel, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, señor. Vale, Sí. entonces el positivo lo conecto con el positivo de acá, con el positivo de acá, con el positivo de acá, y el negativo con el negativo de acá, con el negativo de acá, con el negativo de acá, con lo cual lo estoy haciendo es ponerlos en paralelo. Es decir, si los tengo hacia el lado, entonces tengo estos 4 arreglos y si los pongo así como hacia el lado, entonces quiere decir que este positivo lo conecto con este, con este, con este, y este, con este, con este y con este. Y pues de aquí saco el positivo y de aquí saco el negativo. Eh, entonces, este esquema, esta reducción acá, este es 48 y 8,33. Lo mismo y lo mismo. Entonces, aquí a esta salida, ¿cuánto voy a resultar teniendo? Ahora están en paralelo, es decir, que ¿cuántos voltios tengo? 48. Los mismos 48. 48 voltios porque todos están en paralelo. Y amperios, 33,32. 33,32 amperios. Es decir, que a ella le van a salir
que su producción en un momento determinado pueden llegar a ser 33 amperios. Y si escoge un sistema de 48 voltios, ¿sí? O poniendo de a 4, 4 en serie, 4 veces, y luego esas 4 veces, pues puestas en paralelo. Entonces, aquí tenemos ya el dato que necesitábamos para el inversor solar, para el regulador, para el controlador, perdón, que son 33 amperios. Entonces, que aguante, necesitamos escoger uno que aguante el sistema de 24 voltios, perdón, 48 voltios de paneles, 48 voltios de paneles, que aguante 33 amperios, o sea, yo creo que 40 amperios, 33 no, entonces 40 amperios ya nos queda adecuado. Y el sistema de baterías que vamos a poner, pues puede ser de 24 voltios o también de pronto de 48 voltios, vamos a ver. Em, Entonces, una cosa es los voltios que nos llegan de los paneles solares y otra cosa es los voltios que vamos a mandar aquí a la batería. Siempre tiene que ser mayor el voltaje que nos llega a los paneles solares para que pues él pueda trabajar y mandar siempre la cantidad adecuada a las baterías. Entonces, si por ejemplo aquí me están llegando, no sé, 24 voltios y mi sistema de baterías es de 48, pues nunca jamás voy a llegar a cargar las baterías porque le estoy dando menos de lo que ellas tienen. Entonces no las puedo llegar a cargar. Entonces siempre tiene que ser mayor la entrada de energía de los paneles, la entrada en corriente continua de los paneles, que la que necesitamos para alimentar el sistema de baterías. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien con el resumen? Entonces ella, Señor. sus 16 paneles, estos son los dibujitos que yo esperaba esta vez, ¿no? Para la tarea de hoy. Estos son hacer como el esquema, entonces, y así como hacerlo, lo que necesiten para entenderlo perfectamente. Y entonces ahí ya, bueno, el regulador que voy a poner es tal, y hasta ahí vamos, ¿cierto? Ahora lo que necesitamos es calcular las baterías. Y esto es lo que vamos a sumar en la clase de hoy. Es el tema de calcular las baterías. ¿Hasta ahí está todo claro? Una Carlos, sí, pregunta. pero- Vale. Bueno, Diana y Juan Andrés. Señora. Eh, ¿Cómo sacaron los 192 voltios? Porque esto fue en el supuesto de que todos los pusiera en serie, todos los paneles, los 16 paneles que ella necesitaba, que pusiera uno tras de otro. Entonces, como las baterías, como hablábamos antes, así en serie, o sea, negativo con positivo, se suma el voltaje, los voltajes, o se amplían los voltajes, y en cambio el amperaje queda igual. Entonces dijimos que un panel tenía 12 voltios aproximadamente y 8 amperios. Y entonces 12 por 16 nos da 192 voltios. O sea, todos en serie, uno detrás de otro. Nos da un voltaje altísimo, ¿Quién es? ¿cierto? ¿Quién es Diana. Coleman? Palma Morris, Sí, sí, el señor. político, me Pero amor, no, pero esto, está digamos, era un manejando supuesto. RTS, Esto no nos que es sirve. un noticiero, es 192 como voltios es mucho y todos los paneles en serie para también es que el mucho. sistema petó, ¿sí me entiendes? Entonces lo hago ser Eh, fuera. Paula, ya la silencié. Entonces esto, digamos, era un supuesto, pero en realidad, pues, digamos, yo creo que la configuración mejor para ella era así, también porque tenemos que llegar a 16 paneles, ¿no? Entonces tiene que ser múltiplos de 3, de 4 o de 2, ¿no? O de 5 inclusive, dependiendo. Pueden ser arreglos de 5, pero en este caso, pues nos quedaban 15 si hacíamos 5 paneles y además se nos pasaba de 48 voltios, que ya es como
como una suma, como un número muy alto. ¿Sí? ¿Vale? ¿Estamos? Sí, señor, gracias. Bueno, y Juan Andrés o alguien más iba a decir algo. Sí, Carlos, yo. Ujú. Usted decía en la clase pasada, ahí, bueno, aquí lo volvió a repetir, que tienen que ser, la acomodación tiene que ser múltiplos de dos, de cuatro o pares. Esto, porque por ejemplo en mi No, no, caso, no, no. No, no, no. Múltiplos del número que te dé. Es decir, tú puedes organizar paneles de dos, de tres, pueden ser individuales, pueden ser de dos, de tres, de cuatro, de cinco, ¿sí? Pero entonces, simplemente, digamos, si son de a tres, pues lo que te puede dar son tres, o seis, o nueve, o 12, o 15, bla, 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 ¿sí? Si los pones de a tres, tú no puedes, digamos, poner, en este caso de ella, ¿no? Supongamos que fueran 15 paneles. Entonces tú no puedes poner un arreglo de cuatro, uno, dos, tres, cuatro, un arreglo de cuatro, dos, tres, cuatro, un arreglo de cuatro, y digamos, aquí ya solamente te queda un arreglo de dos, y este no lo pones, eso no se puede, ¿sí? mm, Por eso es que les digo lo de los múltiplos, porque tiene que ser simétrico, el sistema tiene que ser absolutamente simétrico. Carlos, Entonces, sí. y en mi caso que me dio una cantidad de 19 paneles. 19 paneles, entonces a lo mejor tengas que aproximarlo para arriba o para abajo, ¿no? ¿No? Porque te ¿Cierto? dio justamente un número que no podemos dividir, entonces no sé, si lo vas a hacer de a 4, entonces haces 5, Listo. 5 de a 4, 5 por 4, 20. O si lo vas a hacer de a 3, entonces tienes que hacer eh, eh, 7 y poner 21 paneles. ¿Sí? Porque si haces 6 por 3 te da 18 paneles y necesitas 19. Entonces tienes que hacer el siguiente, o sea, ponerle los otros 18, 19, 20 y 21. Siempre tiene que ser simétrico. Entonces siempre tiene que tener el mismo número en cada uno de estas series. Listo, Carlos. Y la última es que mientras lo hacía me surgió una duda. ¿Hay que darle prioridad al amperaje o al voltaje en cuanto a que no dé tan alto el resultado? Porque, por Hay, ejemplo, jugando con la acomodación, uno trata de encontrar un equilibrio, ¿sí? O bueno, que quede más o menos. Pero entonces, en el caso en el que no se pueda, digamos, ¿a qué le doy prioridad entonces? ¿A que quede alto el amperaje o el voltaje? no, a que quede alto el El, voltaje. el voltaje. Sí, lo más bajito que se pueda el amperaje. El tema es Listo. que si hacemos muchos paneles en serie, o sea, si hacemos series de 6, por ejemplo, entonces son 70 y pico de voltios, casi 80 voltios, que puede que el controlador ya no salga muy caro eh, eh, para que soporte todos esos voltios desde los paneles solares, ¿sí? Puede que no, puede que sea suficiente, puede que sea eh, los 70 y pico de voltios puede que nos sirva también, pero entre más y también ver, digamos, la correspondencia en precio, ¿no? Entre más voltios, mejor. Si recibe 200 voltios, pues mucho mejor. Señor Juan Carlos, Listo, Carlos, gracias. Te voy a corregir eso. vale. Bueno, profe, Carlos, también tenía como esa duda porque yo por lo menos, como usted había mencionado, que el que podíamos llegar a manejar era 48 voltios. Sí, Yo más o pues menos, más o traté de menos. usar ese para no pasarme, entonces ahí fui jugando con eso, pero tenía la inquietud, si en dado caso, claro, lo que dice es más que todo con el inversores o el controlador. Controlador por ahora. Ah, ok. Controlador para que soporte esa cantidad de voltios. Sí, exacto. En Ah, el, ok. en el catálogo que les mandé hay controladores de hartos voltios y también es importante que nos da el controlador, nos da varios datos. Alguno de ustedes me comentaba, entonces nos dice que soporta los voltios de los paneles. Ese es un dato que nos da. El otro dato que nos da son los amperios de los paneles.
que obviamente este es, digamos, este es como el nombre del controlador. El controlador es un controlador de 40 amperios, ese es el nombre, pero que recibe, no sé, 100 voltios de paneles, 100 voltios de paneles, no sé, 40 amperios y el otro tema que es el sistema que maneja. Entonces, de baterías, el sistema entonces, si dice 20 12 y 24, pues quiere decir que acepta si le ponemos una sola batería o le ponemos baterías de a dos, o puede ser más, también puede ser 48, puede ser uno solo, es decir, puede ser un sistema de 12 voltios, punto. O sea, solo podemos ponerle una batería o dos o las baterías que sea, pero en paralelo, ¿no? Que no sume más de 12 voltios. También hay otros que son la mayoría o los que estamos buscando son 12 y 24. Esos es como los que vamos a necesitar más acá. Y algunos pues son de 24-48 o de 12-24-48 o solo 48 o más. Hay otros de más también, ¿no? De más en sistema de baterías. De más pueden ser 150, 200 también, depende del controlador. Pero digamos que nosotros vamos a trabajar arreglos de 24 voltios o máximo de 48 voltios. Lo mismo que en los paneles. ¿Si estamos? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Entonces los cinco sentidos, porque en el caso de Mafe, que es el que estamos viendo, ¿cuánto era que daba la mitad? Ni idea, ¿no se acuerdan? Eran 5.500, decir que eran 5.500 Como 2000. y eran 5.000 el total. Me Sí, dos parecía mil que setecientos dos mil eran como setecientos treinta y eso, ¿no? 2700 y más o dos mil menos. setecientos y algo en el día y 2.700 y algo en la noche. Vale, listo. Entonces ya sabemos que tenemos 16 paneles, lo que nos produce, todo eso, ¿cierto? Em, y entonces también sabemos que los paneles solares nos van a producir los 5.500 todo el día, pero, y bueno, y van al regulador solar y del regulador solar o del sistema, ¿no? Una parte se va a ir a la casa en el día de los consumos y otra parte se va a ir a las baterías para que las podamos usar en la noche, ¿cierto? Esto es, entonces, las baterías, lo que tenemos que calcular con respecto a las baterías es la mitad del consumo, o sea, el consumo de horas de no luz, porque las baterías solamente las vamos a usar en principio, a no ser que no haya luz, que no haya sol, que no sé qué, por muchos días, lo que sea, pero en principio los vamos a usar solamente por la noche, cuando el sol se va. Entonces tenemos que calcularlas hacia este rango, hacia los 2.700 vatios hora. Entonces, ya dijimos que vamos a hacer arreglos de mínimo de dos baterías, o sea, mínimo de 24 voltios. Entonces, esta la voy a poner en serie con esta y de aquí saco el positivo y de aquí saco el negativo. Digamos que cada batería tiene 12 voltios y, no sé, 100 amperios. 12 voltios y 100 amperios. Entonces, ¿mi arreglo cuánto es? ¿De cuánto es el arreglo? Estas dos están en serie. Serían de 24 voltios Sí, y se conservan los amperajes, 100 amperajes, y 100 amperios. amperios. Exacto. Entonces, ¿qué Eso viene, potencia? eso viene siendo en serie. Eso viene siendo dos en serie. Dos nomás, dos Si fuese, solitos. si fuese en paralelo, se conserva el voltaje, pero se sube el amperaje. Se sube a 200 amperios y Y se quedan conservan 12 los 12 voltios. Lo que queremos es que haya menos voltios. Sí, efectivamente, ya que lo dices, pues vamos a hacer el cálculo para cuando tenemos em, las dos baterías en paralelo.
para que vean que entonces este con el positivo, el negativo con el negativo, y entonces aquí saco el positivo y aquí saco el negativo. Esto me da, acuérdense que esto tiene 12 voltios, 100 amperios y 12 voltios, 100 amperios. Entonces esto en paralelo me da 12 voltios y 200 amperios, ¿verdad? ¿Cierto? Vale, entonces la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Es decir, que la potencia sería igual a 12 por 200. Esto da 2400. 2400. 2400 vatios hora. Es esta configuración. 12 voltios, 200 amperios. Y en esta que está en serie, entonces viene siendo lo mismo. La potencia es igual al voltaje por la intensidad. Entonces la potencia sería igual al voltaje, que en este caso es de De 24 2000, voltios. 24. 24 voltios por la intensidad que serían 100 amperios. Esto es también 2400 vatios. ¿Lo ven? 2400, lo mismo que nos dio acá. ¿Sí ven? Entonces da lo mismo que lo pongamos así o que lo pongamos en serie o que lo pongamos en paralelo. Da lo mismo. A la hora del T la potencia es la misma, pero aquí manejamos 200 amperios. ¿Sí? Y aquí en cambio manejamos 100 amperios nomás. Eso te iba a decir, eso te iba a decir porque de igual manera, pues, aunque sea el mismo resultado, puede servir mejor que vaya en voltios, ¿no? Ujú. Exactamente. Lo que necesitamos es subir los voltios y los mínimos amperios que se puedan en el sistema y la mayor cantidad de voltios. Carlos, pero Pero entonces aquí, qué pena, aquí vuelve y pasa lo mismo que entonces la diferencia es el precio. la diferencia, ¿Cuál es el precio? la diferencia es el precio, la diferencia es el valor del sistema, la cantidad de baterías, pero aquí hay muchas decisiones que podemos tomar, porque hay baterías de 100 amperios, de 200 amperios, hay baterías de 50 amperios, hay baterías de 25 amperios, entonces aquí tenemos que ser aún más creativos que arriba, y entonces vamos a poner ahora las baterías, eh, el sistema lo voy a volver a dibujar acá. 12 voltios, 100 amperios, 12 voltios, 100 amperios. Esto es, los vamos a poner en serie las dos. Entonces aquí saco el positivo y aquí saco el negativo. Esto vimos que nos daba 2400 vatios hora al día. Pero esta es, digamos, una potencia, una capacidad, am, una capacidad nominal, una capacidad falsa. Esta capacidad hay que multiplicar, o sea, uno no se puede gastar más del 60% de la batería en según qué tipo de batería. Hay otras baterías de litio, por ejemplo, las baterías de litio, uno se puede gastar hasta el 80% de la batería. Pero no es, en el caso, digamos, más económico todavía, son las baterías de gel de baterías gigantes, eh, pero son muy parecidos, digamos, el sistema es parecido a lo de los carros. Esas son todavía mucho más económicas que lo que aquí podemos obtener con baterías de litio. Entonces también vamos a trabajar con esas baterías. Entonces, esas baterías no se pueden descargar más del 60%. Entonces, el valor útil, digamos, los vatios útiles en realidad va a ser 2400 por el factor de usabilidad o de capacidad o como lo quieran llamar, que es 0,6, o sea, o el 60%. ¿Vale? Estamos multiplicándolo, reduciéndola, multiplicándolo por 0,6 para generar un valor que digamos, efectivamente lo que nos puede producir ese arreglo de baterías. Entonces, 2400 por, 1400, por 1440 eso, por punto 6 o por el 60% nos da 1440 vatios día, hora hora al día. día. En O sea, total, eso es lo que nos podemos consumir. eso es lo que nos podemos consumir de esas baterías, de esas dos baterías. Quiere decir que estamos lejos de los 2700. Necesitaríamos otra pacha.
Por lo menos, al parecer, necesitamos otra pacha, como dice el compañero. Entonces vamos a Sí. hacer otra pacha que sea igual. Entonces vamos a hacer esta otra en serie y ya este lo vamos a conectar aquí en paralelo con esta, ay, perdón, este de acá con nuestras baterías de arriba. Y entonces tenemos que estos son 48 voltios y estas dos también son 48 voltios y ahora están en paralelo. Es decir, que voy a tener, mi producción va a ser 48 voltios. Ay, perdón, 48 no, esto es 24. 24. 24 y 24, porque son 12 y 12. Entonces son 24. 24 voltios. ¿Y por cuántos amperios ahora? 200, Por 400. No, 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 no. 200. 200. Ah, Claro, porque ok. en este de arriba teníamos 24 voltios y 100 amperios. En este arreglo de dos pilas, de dos baterías. Ok, sí. Y este de acá tenemos 24 voltios y 100 amperios. Con lo cual, si ahora estos dos los ponemos en paralelo, entonces se mantiene el voltaje, 24 voltios, pero y el amperaje se duplica o se suman los dos, 200 amperios. Carlos, pero ahí se hace en paralelo, dado a que ya antes se hizo en serie. Exactamente. No vamos a aumentar el voltaje del sistema porque dijimos que lo vamos a dejar en 24, ¿no? Ah, ok. Alguno, si ve que necesita muchísimos y tal, entonces, bueno, lo puede hacer de 48. Pero por ahora, pensemos en de a 24 voltios. No 12, que es el más bajito, ni 48, que es el como el alto, sino uno intermedio de 24 voltios. Entonces, con este arreglo de cuatro baterías, ahora podemos ver que la potencia es al igual voltaje por la intensidad. Entonces, la potencia sería igual a 24 por 2000. Por 200 amperios. 24 voltios por 200 amperios. ¿Cuánto daría la potencia? 4800. 4800. cuatro mil Sí, señor. ochocientos 4800 vatios hora al día. Esto es, perdón. Esto es 4800 me falta qué hacer, sesenta multiplicarlo por ciento por el factor de usabilidad, el 60%. ¿Cuánto me da? Uy, 2880. 2880. Con lo cual, estamos bien. 180 menos, más Más, de un poquitico capacidad. más. 180 Sí, watts. ahí está. O sea, tenemos un poquitico más. Realmente deberíamos tener un poco más, digamos como un 30% más. Si necesitamos 2700, no sé, como 600 vatios más o 800 vatios más, algo así, como un 30% más. O sea, debería ser mayor, un poquito mayor de lo que estrictamente necesitamos. Y estamos ahí muy, muy al ras. Pero bueno, así como está, sirve.